Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 y 14. Estamos en la segunda serie del libro de Apocalipsis, la serie de las 7 trompetas. Y hoy nos corresponde iniciar o introducir la sexta trompeta de esta segunda serie, donde estamos desarrollando los 3 últimos ay, es decir, las trompetas más terribles o terroríficas de juicio de Dios sobre la humanidad. Hemos estado diciendo que la segunda serie de trompetas tiene que ver con los juicios de Dios que vienen sobre los impíos, pero que no son juicios escatológicos, es decir, no son juicios finales que están por venir, sino son juicios que han sucedido desde Génesis hasta este momento de la historia de la redención. Es decir, son juicios sucesivos, dosificados, que a lo largo de la historia de la humanidad han acontecido de parte de Dios, específicamente sobre las naciones que no tienen el temor de Dios. El versículo que nos corresponde hoy dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este texto, al igual que otros textos del Apocalipsis, ha sido objeto de tergiversación por varias posturas del Apocalipsis, y la mayoría de ellos dicen cosas que no son correctas y ponen el énfasis en la parte final del texto y no en la parte introductoria del texto, que es donde debemos poner el énfasis nosotros. Entonces vamos a procurar hacer una revisión del texto y hacer un análisis detallado para ver cómo sacamos el provecho correspondiente de esta sexta manifestación o este sexto toque que se da en el trono celestial. El título que le hemos puesto a la enseñanza en esta mañana es Entre los cuernos, que es lo que se va a describir en el versículo número 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Sexto ángel toca la trompeta. Se va a escuchar una voz y vamos a comenzar a entender toda la descripción que se hace sobre el juicio, que cada vez se pone más agudo o más intenso o más severo. A medida que avanzan los toques, vamos a ver la intensidad y la extensión también de los juicios de Dios sobre la humanidad. Pareciera que un toque prevé que el posterior va a ser más fuerte y más devastador sobre la sociedad hasta que lleguen los juicios finales. Nosotros tenemos que ubicarnos un poco en la historia. Este texto que nos corresponde hoy, al final, nos va a hablar del gran río Éufrates. Y yo quiero que nos ubiquemos un poco en esa descripción que nos va a hacer ese texto. El gran río Éufrates tiene varias razones de importancia en la Escritura y quiero que la revisemos. La primera razón de importancia de este río Éufrates o de la ubicación de este lugar tiene que ver con el Edén. Si ustedes van a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, dice la Biblia que del Edén salía un gran río que se llama el río Éufrates. 4 ríos había en el Edén. Acá hay 4 ángeles, ¿cierto? Pero de esos 4 ríos, uno de ellos, o el más conocido o el más importante para la región, es el río Éufrates. Es un río caudaloso, un río muy importante que surge y que regaba parte del huerto del Edén, donde fue puesto Adán y Eva en el comienzo de la historia de la redención. Entonces, la primera razón de importancia del río Éufrates, por la cual es mencionado aquí, es porque tiene que ver con el Edén. ¿Sí? Su mención aquí no es una mención tangencial, es una mención central que tiene que ver con la historia de la redención y con el origen de la historia de la redención y con el origen del pecado. ¿Dónde sucedió el primer pecado? Al lado del gran río Éufrates, el primer homicidio, al lado del gran río Éufrates, que era cerca donde fue creado el hombre y donde fue puesto en el Edén. Esa es la primera razón de importancia. Ahí se da el origen del pecado, ahí se muestra la maldad del hombre y ahí se muestra también las primeras promesas de redención junto al río Éufrates. Otra razón de importancia del río Éufrates es el desarrollo de Babilonia. Uno de los imperios poderosos más fuertes que hubo en la antigüedad, además del caldeo, fue el imperio babilónico. El imperio babilónico, donde viene Nimrod, cierto que la Biblia lo va a mencionar, donde hubo una sublevación de los hombres contra Dios,
¿se acuerdan? Que fue llamada Confusión o Babel, en Nimrod o Babilonia, fue al lado del gran río Éufrates. Es decir, en el Éufrates estaba Babilonia o Mesopotamia, que fue el origen de las religiones paganas o el origen de la confusión de género y de la confusión del hombre contra Dios y de la confusión de la idolatría y de la perversión. Babel, donde el hombre se junta en contra de Dios para crear una gran torre y tener un nombre, Babel estaba construido en Babilonia, es decir, al lado del gran río Éufrates. Primera razón de importancia del Éufrates es el Edén, donde Dios crea al hombre y lo pone a que lo administre. Segunda razón de importancia, allí se desarrolló Babilonia o Mesopotamia, donde surge todo el politeísmo antiguo y todas las confusiones y toda la hostilidad que viene en contra del pueblo de Dios. Y tercera razón de importancia del río Éufrates. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por los sirios y los asirios, la Biblia dice que los ataron o los pusieron junto al río Éufrates y allí lloraban los judíos y se lamentaban porque querían regresar a su tierra después de 70 años, pero no los dejaban porque estaban custodiados. Y ellos se hacían junto al río Éufrates, ¿a qué? A lamentarse y a llorar diciendo cuánto añoramos nuestra tierra y cuánto añoramos los símbolos judíos como el templo, la Pascua, el sistema sacerdotal, pero no podían porque estaban cautivos y estaban literalmente presos o secuestrados junto al río Éufrates. Entonces el río Éufrates tiene muchísima importancia en la historia de la redención. Básicamente la razón de la importancia aquí tiene que ver con el pecado, ¿sí? El pecado que se da en el Edén, ¿sí? El pecado que se da en Babilonia, en Babel, y luego el pecado que se da con la esclavitud que hacen los imperios de retener a los judíos contra su voluntad para traerles juicio. Recordemos que la serie de las trompetas es una serie de juicio, y juicio que viene contra los enemigos del pueblo de Dios. Entonces las tres razones de importancia por la cual se menciona el Éufrates aquí tienen que ver con razones de juicio que vienen contra los impíos porque se levantan contra Dios. En el Edén se levantaron contra Dios, en Babilonia también, en Nimrod, y luego en el Éufrates cuando tienen cautivo el pueblo de Dios. Entonces no es inusual o no es pasajera o no es cualquier cosa que se menciona aquí, el gran río Éufrates. Sin hacer alegoría pudiéramos decir del gran río de maldad, ¿cierto? O de perversión o de confusión que viene en contra del pueblo de Dios, pero cómo Dios juzga oportunamente a los enemigos del pueblo de Dios para defender a su pueblo y para mostrar que Él es justo y que Él es severo. Entonces, son muchas las razones de la mención. Y yo quiero que miremos algunos textos. Génesis 15, 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es decir, el río Éufrates era el límite occidental del pueblo de Dios, de la tierra del pueblo de Dios. Era el límite que tenían y por eso Dios les da esa tierra como promesa a Abraham. Deuteronomios 11:24 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Es decir, toda la región contigua a lo que hoy es Israel o Palestina hace parte de la tierra de la promesa, donde están hoy los iraquíes, los iraníes o los musulmanes, hace parte de la tierra de la promesa que Dios dio a Abraham y a toda su descendencia. Y luego Salmo 137:1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, es decir, junto al río Éufrates. Pero el texto que nos ocupa hoy, su centralidad no tiene que ver con el Éufrates. Su centralidad tiene que ver con lo que acontece en el cielo. Porque para que haya juicio tiene que haber un juez y tiene que dictarse justicia. Y para que haya un juicio y un juez tiene que haber un trono y un altar. Y nosotros sabemos que el único altar legítimo es el altar de Dios en el trono celestial. Que el único juez legítimo y el único código justo sobre el cual se establece justicia es la palabra de Dios en el trono celestial.
Por eso, en lugar de ocuparnos del Éufrates, nos vamos a ocupar hoy de lo que acontece en el cielo. Ya sabemos qué acontece acá. ¿Qué acontece acá según la quinta trompeta? Un mar de maldad, ¿cierto? Una nube espesa de contaminación, una perversión devastadora que gobierna los tronos, los reinos, los imperios, que es seductora, que trae muerte, veneno y destrucción. Pero ¿qué es lo que acontece en el cielo mientras en la tierra hay maldad? ¿Qué acontece? Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz. Eso ha sido reiterado en las trompetas anteriores. El ángel toca como llamando la atención o como poniendo el orden sobre los oyentes y luego se escucha una voz. Recapitulemos diciendo que los 7 ángeles aparecen mencionados en el trono de Dios, en la presencia de Dios en el cielo. Y esos ángeles dijimos que representan la perfecta corte de Dios que se reúne para presenciar los juicios sucesivos de Dios sobre la historia. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz. Hermanos queridos, recuerden que cuando dijimos o hablamos de las trompetas en el cielo, tenemos necesariamente que relacionar esas trompetas con los cuernos. Porque las trompetas antiguas no eran trompetas de plata, como en la época del rey Salomón. Eran trompetas de cuernos, o cuernos de animales, de becerros, o cuernos de vacas, cuernos de ganado, generalmente vacuno. De ahí se sacaban los cuernos que eran usados para los militares o que eran usados en los palacios para advertir algún edicto que se iba a leer públicamente entre los súbditos. En este sentido, cuando dice allí el sexto ángel tocó la trompeta, permítame reemplazarlo, el sexto ángel tocó el cuerno, o hizo sonar el cuerno, y recuerde que esa mención es muy interesante para nosotros en el Apocalipsis, porque cuando hacemos la mención al cuerno, necesariamente tenemos que hablar de un animal muerto, para que se pueda extraer el cuerno y se pueda usar para efectos de este propósito, de advertir o llamar la atención o anunciar una victoria, que era uno de los usos que se hacía de los cuernos. El sexto ángel tocó la trompeta o tocó el cuerno y oí una voz. Lo primero que yo quiero que nosotros recordemos en esta mañana es que estamos ante un evento judicial. Una de las cosas más impresionantes en la Escritura y en la historia de la redención tiene que ver con la justicia. Y hoy vamos a ver todo ese evento nuevamente en el cielo, cómo se establece o se dictamina justicia en el cielo, y se hace a través de un ángel, un emisario, un mensajero, que hace parte de la corte judicial de Dios. Ese ángel toca la trompeta o anuncia o advierte que se va a dar a conocer un edicto. Recuerden que los reyes poderosos tenían ángeles o tenían soldados que tenían trompetas en sus manos, y cuando se iban a dar edictos o resoluciones, esos mensajeros o esos soldados tocaban la trompeta para llamar la atención a los soldados o al público y escucharan el edicto. Era la forma como se anunciaba. Entonces estamos justo ante esa mención. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz. ¿Dónde está Juan? En una visión. Se le ha dicho en el capítulo 4, sube acá y presencia lo que está sucediendo en el cielo. ¿Qué acontece en el cielo? Está el trono de Dios, 7 ángeles le rodean con trompetas en esta ocasión, y se escucha el toque de la trompeta y Juan percibe la voz y oí una voz. Y yo quiero que recordemos nuevamente, hermanos queridos, que esto no es metafórico. Juan no dice oí como una voz. Siempre que él hace la mención a la voz de Dios, es claramente perceptible la voz y claramente sabe quién es el que está hablando y de dónde sale la voz. Eso es importante. Recuerden que en el capítulo 1 dice, escuché como un estruendo y volteé a ver qué era lo que sucedía. Pero en este capítulo no dice escuché como, sino oí claramente, nítidamente, audiblemente una voz.
¿De quién puede ser la única voz clara, nítida y contundente que Juan el apóstol puede percibir? Las otras voces realmente no son voces, son murmullos, son tumultos, son algarabías. Las voces del mundo y las voces del pecado, las voces del mal, son tumultuosas, son confusas, son perversas, que nosotros ni siquiera logramos descifrar. Y Juan ya lo ha dicho en otras oportunidades, se escuchaba como un tumulto, era como un ruido, como muchos carros, ¿cierto? Como muchos caballos que van a la guerra, metáforas, ¿cómo? Pero en esta oportunidad dice, oí una voz. La puede definir, puede percibir, puede identificar que es una voz de una persona o de un ser, no es un ruido, no es un tumulto, no es un bullicio, es una voz. Ya ustedes saben quién está hablando, ¿cierto? Recuerden que en las primeras 5 trompetas, quien ha emitido su voz no es un ángel, sino es Cristo mismo, el Cordero Vencedor, que emite su voz judicial, su voz potente de autoridad, diciendo qué es lo que va a hacer con los impíos y cómo los va a juzgar. Es decir, la voz que Juan escucha aquí es la voz del juez. ¿Quién es el único juez perfecto y verdadero? Jesucristo, el único que venció la muerte, el que tiene las llaves. Oí una voz. El ángel es un servidor, es un mensajero de Dios. Y la voz que se escucha es la voz de Jesucristo, es la voz del juez. Hermanos queridos, se requiere un juez para que haya un juicio. Y se requiere una ley para que haya justicia. En este caso está el juez presente, está en el trono, está rodeado de una corte angelical que legitiman todo lo que él va a hacer y que son testigos presenciales de lo que él va a advertir. Este ángel en su turno, en su orden, toca la trompeta como diciendo silencio, va a hablar el juez, va a hablar el que tiene poder, el que tiene autoridad y el que puede dictaminar justamente lo que va a acontecer con todo ese mal de perversión, con todas esas langostas y escorpiones que se arrastran en la tierra y que quieren dañar la obra de Dios pero no pueden, y que quisieran afectar a los que están sellados pero es imposible. Escuchen lo que va a decir. Y Juan dice, y yo oí esa voz. Es interesante que el toque de la trompeta es simplemente un toque, ¿sí? Es un bocinazo, es un trompetazo. No es un musical, no es un concierto de trompeta lo que se va a dar en el cielo. Lo interesante aquí no es la música, lo interesante es la voz del que va a hablar en este momento, que es el juez de toda la tierra. Aquí no es importante ni el ángel ni la trompeta, aquí es importante la voz que se va a escuchar. Y por eso solamente se escucha un trompetazo y se escucha inmediatamente la voz del que va a hablar. Oí una voz que ordena, una voz que dictamina, una voz que no llama al orden solamente, sino que va a establecer justicia sobre la tierra. Este ángel anuncia, y anuncia en medio de una realidad que la sociedad está viviendo y es una realidad de maldad. ¿Es probable que los impíos escuchen esta trompeta? Ellos están en una confusión de maldad, son depredadores como la langosta, caminan impetuosos como los caballos, se envenenan unos a otros como un escorpión. ¿Será que escucharán la voz potente desde el cielo de Jesucristo el Cordero Vencedor? ¿Será que a ellos les interesa esa voz? El único que hasta este momento puede escuchar la voz es Juan. Dice, y oí la voz en el momento, en la hora exacta, en el día programado, oí la voz del que hablaba. Queridos hermanos, aquí nosotros estamos ante una realidad que se va a dar, que es muy importante. Yo quiero que revisemos Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2.
Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Recuerden que Apocalipsis capítulo 7, ya no lo analizamos, dice había 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra. Y en medio de esos 4 ángeles sube un ángel del oriente y emite una voz potente y poderosa. ¿Recuerdan? Ahora estamos ante una realidad similar. 4 ángeles junto al Éufrates, que representan las 4 esquinas del Edén o las 4 esquinas de la creación o los 4 ángulos de la tierra. Y otro ángel que emite una voz. ¿No será un cuadro parecido al que vimos en el capítulo 7? ¿No será que estamos ante el mismo escenario con otros elementos adicionales? Puede ser que son otros 4 esquinas y otros 4 ángeles distintos. O por el contrario, el mismo escenario que Juan está viendo. 4 ángeles que han sido detenidos de desatar la ira o desatar la justicia de Dios sobre los impíos. Y que en esta oportunidad, en el sexto sello, en la sexta trompeta, van a ser desatados. Dice que están deteniendo los 4 ángulos de la tierra, es decir, están listos, aguardando el momento, la hora, la circunstancia, cuando Dios les diga, pueden desatar toda la ira de Dios sobre los impíos. En el capítulo 7 están listos y en el capítulo 9 van a ser sueltos. ¿Serán los mismos? Yo creo que son los mismos. Yo creo que son los mismos y yo creo que ese quinto ángel o esa quinta voz o ese quinto ser que se levanta en medio de o entre los 4 es la voz de Cristo, juez supremo por excelencia, que está presente no solamente en el cielo sino en la tierra y que conoce el corazón del hombre y que puede no solamente mostrarnos lo que hay en el corazón del hombre, sino establecer juicio y justicia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Saldrá para engañar. Queridos hermanos, no tenemos duda que quien va a hablar aquí en este sexto sello es Jesucristo, el juez. No hay duda. No hay confusión. No pudiéramos distraernos diciendo que va a hablar alguien distinto, o que es un ángel, o un enviado, o un apóstol, o un emperador. Sencillamente tenemos que concluir que aquí en este texto, versículo 13, la voz que se escucha es la voz de Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque en las 4 o 5 toques anteriores quien ha hablado es Jesucristo. Es decir, Él es el que está hablando, emitiendo juicios. En segundo lugar, porque Él es el que oficia como sumo sacerdote, como Rey Supremo en el altar del tabernáculo. Y tercero, porque todo lo que rodea este escenario, ángeles, trompetas, cuernos, 24 ancianos y los testigos oculares de la iglesia, nos muestran que el único que puede hablar en el cielo con autoridad y derramar juicio sobre los hombres en la tierra no son los ángeles, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. El versículo continúa diciendo, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esa mención ya es un poco conocida por nosotros. ¿En medio de dónde está esa voz? ¿De dónde sale esa voz? Juan no vio a nadie en esta oportunidad. Oyó. ¿Qué oyó? Una voz. ¿De dónde sale la voz? De en medio, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Hermanos queridos, tenemos que ubicarnos en el tabernáculo. Mentalmente ubiquémonos nuevamente en el tabernáculo. Tenía 3 lugares principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En los 3 lugares había altares. En el atrio estaba el altar del sacrificio, que era de bronce. ¿Y qué tenía en las 4 esquinas? 4 cuernos de bronce. 4 cuernos de bronce. ¿Para qué servían esos 4 cuernos de bronce?
para atar los animales que iban a ser degollados, para sujetarlos. ¿Para qué más servían esos 4 cuernos? Para que si alguien iba a estar perseguido, porque había cometido una muerte accidental y lo perseguían, él debía ir y agarrarse a los 4 cuernos o a uno de los cuernos del altar y de esa manera hallar justicia. Pero también servían esos cuernos para ungir a los que iban a ser consagrados. Junto a esos cuernos los ungían. 4 cuernos de bronce en el altar del sacrificio. El altar del sacrificio donde el cordero era puesto y donde Jesucristo era tipificado derramando su sangre para el perdón de los pecados. Luego entramos al lugar santo. Vamos a encontrar otro altar, el altar del incienso. Ese altar era de oro, madera de acacia recubierto de oro puro. En ese altar en las 4 esquinas tenía 4 cuernos también. 4 cuernos. ¿Para qué servía ese altar? Para que quemara el incienso el sacerdote que representaba las oraciones de los creyentes. Las oraciones de los justos eran representadas en ese lugar segundo, el lugar santo, a través del altar del incienso y del oficio del sacerdote quemando el incienso. Allí se presentaban las oraciones de los creyentes. ¿Recuerdan? Recuerden que el sumo sacerdote o el sacerdote cuando iba a presentar el incienso tomaba brasas del primer altar y con esas brasas quemaba el incienso en el segundo altar. Interesante eso. El primer altar representa la justicia de Cristo. El segundo altar, la realeza de Cristo, mostrándonos su gloria a través del perdón de los pecados y a través del oficio de la justificación aplicada por la obra de Jesucristo. Estamos ante el segundo lugar del tabernáculo. Dice, la voz se escuchó de entre los 4 cuernos del altar. Había cuernos en el altar del sacrificio, cuernos en el altar del incienso. Pero aquí dice claramente que era del altar de oro. Es decir, ¿de cuál altar? Del altar del incienso. Estamos en el lugar santo. Y en el lugar santo estaban los creyentes clamando. ¿Se acuerda por qué clamaban los creyentes? Por justicia, porque debajo del altar estaban representadas las almas de los que habían sido muertos injustamente por parte de quienes, de los emperadores, de los reyes y de los antagónicos al reino de Dios. Es muy interesante que debajo del altar están los muertos representados en el 5º sello y ahora en la 6ª trompeta los creyentes estén representados en el lugar santo, orando a Dios y ese juez dictaminando justicia. Lo que vamos a encontrar aquí es la respuesta de Dios a las oraciones de los justos. Los justos en el 5º sello nunca clamaron por dinero, nunca clamaron por salud, nunca clamaron por prosperidad, por tener mucho bienestar y estabilidad económica. Había una sola petición que los creyentes en el 5º sello elevaban delante de Dios. Esa única petición era, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos hará justicia? Y no vengarás la sangre de aquellos que han muerto injustamente. ¿Hasta cuándo, Señor? Era la oración por justicia ante un juez justo y santo. Las oraciones que subían del altar y que eran aceptas delante de Dios no eran las oraciones por bienes materiales, por salud o prosperidad. Eran oraciones clamando justicia al sumo juez. Y lo que vamos a ver aquí en esta trompeta es que se escucha una voz en medio de los 4 cuernos. ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo. ¿Quiénes están representados en ese lugar santo? Los creyentes. Los creyentes que claman de día y de noche pidiendo justicia. Los creyentes que sufren la hostilidad del pecado y la oposición del mal. Los creyentes y la iglesia que tiene que enfrentarse a ese mar de maldad turbulento, de las langostas, de los escorpiones, de los caballos y de todo ese mal descrito en la 5ª trompeta. Los creyentes ahí están, reunidos en el altar, junto en el lugar santo, clamando a Dios, esperando la respuesta. Y Juan dice, y oí una voz. Es algo así como
está la respuesta de parte de Dios. Dios va a responder a su pueblo que clama y que sufre las injusticias de una nación pagana, de gobiernos injustos, de leyes injustas. Dios responde, pero la respuesta no nos llega por correo electrónico. La respuesta no nos llega a través del gobierno, la respuesta nos llega a través del templo, en el lugar santo, donde los creyentes se reúnen sin cesar a clamar a Dios y a esperar respuesta. Oí una voz en medio de los 4 cuernos del altar. Recuerden que dijimos al comienzo del estudio de Apocalipsis que esta visión Juan la tuvo el día del Señor, es decir, en un culto. Es todo un culto donde Juan está presenciando la visión, y lo que nos está diciendo es: aquí los creyentes en el día del Señor, ¿qué hacen? Se reúnen. ¿A qué se reúnen los creyentes en el día del Señor? A adorar al Señor, a confiar en Él, a clamar por su justicia y a recibir respuestas de parte de Dios. Y aquí está la respuesta: oí la voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La pregunta es: ¿por qué no se escucha la voz en los 4 cuernos del altar de bronce? Pudiera escucharse también, pero ahí se escucha la voz del Cordero que muere. Todo ha sido consumado. Toda la obra ha sido cumplida en el altar de bronce, de tal manera que en el altar del incienso los creyentes disfrutan o se les aplica la obra de la redención. Los creyentes no se reunían para adorar en el altar del sacrificio. Los creyentes se reunían para adorar en el altar del incienso, en el lugar santo, en el lugar donde ya no había más sacrificio, sino que se iban a confiar en el sacrificio obrado por Jesucristo. Pero claramente aquí hay mención a los 2 altares, porque quien está hablando fue quien murió en el primer altar y está vivo en el segundo altar, en medio de su pueblo, en medio de las oraciones de su pueblo, representado a través de los carbones encendidos y de la fragancia del incienso quemado que representa la obra de la redención, entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, llama mucho la atención que estos 4 cuernos del altar de oro estén delante de Dios, porque el altar no estaba realmente en el cielo. ¿Dónde estaba el altar? En el tabernáculo, ¿cierto? Estaba primero en Jerusalén, primero portátil, ¿cierto? En el desierto, y luego en Jerusalén. Ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el templo, y estaban todos estos lugares de adoración y toda esta simbología. Pero dice aquí claramente que estos 4 cuernos del altar de oro estaban delante de Dios. Jesucristo está en el cielo, sentado en el trono de Dios, pero su iglesia está presente en el cielo a través de los 24 ancianos, y toda la oración de los creyentes de todos los tiempos sube a la presencia de Dios, de tal manera que cuando Dios habla, está en medio de su pueblo. Y yo quiero que notemos eso. Los 4 ángeles que tienen las 4 esquinas representan el gobierno de Cristo sobre todo el mundo. Pero los 4 cuernos del altar que están delante de Dios representan cómo Cristo está en medio de su pueblo. En medio de su pueblo que se reúne para adorar en el lugar dispuesto para la adoración. Me llama mucho la atención, queridos hermanos, esta mención, porque pudiera no mencionarse, sencillamente decir, se oyó una voz en el altar de oro. ¿Por qué es importante la mención de los 4 cuernos? ¿Por qué esa mención es única en Apocalipsis hasta ahora y es tan importante? Porque los cuernos representan las trompetas, es decir, los anuncios públicos de juicio que vienen sobre la humanidad. Pero los 4 cuernos representan de manera más perfecta aquí en este capítulo la salvación aplicada, la justicia aplicada que viene a los creyentes a través de la obra perfecta de Jesucristo. Recuerden que los primeros 4 cuernos son de bronce, que significa la obra perfecta de la redención, y los 4 cuernos del altar del incienso son de oro, que representan la gloria de la redención. ¿Sí?
la victoria de la redención. Nosotros no hicimos nada, pero Cristo lo hizo todo en el altar del sacrificio, y ahora en el altar del incienso, ¿qué hacemos los creyentes? Disfrutamos, nos gozamos en aquello que Él ya hizo y que es perfecto y glorioso. Los cuernos aquí representan también la obra de la expiación. Ustedes se acuerdan que había una ceremonia que Dios había instituido que consistía en llevar 2 machos cabríos. Esa ceremonia era exclusiva para la expiación. 2 machos cabríos, y los 2 machos cabríos tenían cuernos. ¿Se acuerdan? Porque los machos cabríos tienen cuernos. Y esos 2 machos cabríos eran llevados al sacerdote. Dice la Biblia que sobre uno el sacerdote ponía la mano y lo despachaba. Lo mandaba al desierto y quedaba vivo. Y sobre el otro era ofrecido en sacrificio. Son 2 machos cabríos que están representados aquí porque en este altar era donde se hablaba o se informaba la expiación que los creyentes disfrutaban por Cristo Jesús. Los 4 cuernos tienen una finalidad muy importante, mostrarnos aquí algo extraordinario. Ahora llama la atención que haya 4 cuernos, 4 esquinas del altar y 4 ángulos de la tierra. La tierra es redonda. ¿Por qué tiene 4 esquinas? Si es redonda. ¿Por qué es representada como un cuadrilátero, siendo que es un círculo? La Biblia lo describe como tal y sabemos también por la ciencia que es así. Pero siendo que la tierra es redonda o que la tierra es un globo, es representada aquí en la Escritura como un altar, no solamente porque es así de esa manera como la Biblia nos lo presenta, sino para dar legitimidad al altar donde gobierna y donde el juez dicta justicia. ¿Ustedes han visto alguna vez un tribunal redondo? Donde un juez dicte justicia que sea un círculo. ¿Cierto que no? Siempre vamos a ver el juez al frente, su mesa o su escritorio, y luego atrás, al frente de él, los acusados, los defensores y el público. Pero nunca es un círculo. Aquí se nos está representando cómo es el altar de Dios y cómo Él, como juez, dicta justicia de forma legítima. Es decir, hay una distancia entre Él y su creación, hay una distancia entre el santo y los pecadores, y hay una distancia entre el juez y aquellos que son acusados. Y esa distancia se muestra claramente a través de este altar de oro que está delante de Dios, es decir, en el cielo, pero el juicio viene sobre los que están en la tierra, que han obrado terriblemente contra Dios. La Biblia dice en Levíticos 8:15, y lo degolló, y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Y en Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué es lo más importante entonces de la sexta trompeta? Que hay un trono, y ese trono celestial, que hay un ser que emite una voz judicial de sentencia severa, que es Jesucristo, el juez por excelencia, y que hay un acto de justicia que se tiene que regular o se tiene que establecer a través del carácter de Cristo y de la ley perfecta de Dios. Como el hombre ha violado la ley de Dios, tiene que hacerse justicia. Y la justicia la tiene que hacer Dios mismo, y por eso Él está en medio de los 4 cuernos del altar de oro. A mí me llama mucho la atención, querida iglesia, que este juez y este juicio se establezca junto al altar de oro, en medio de los 4 cuernos. No dice al lado, no dice detrás, dice entre, o en medio, o dentro de. Es decir, ¿qué es lo que se va a legitimar aquí en este acto de justicia? ¿O cuál es la base para la justicia? El carácter de Dios representado a través del altar del sacrificio, es decir, a través de la redención.
No hay justicia si no hay juez. Y no hay juicio si no hay una norma, una ley. Y esa ley fue satisfecha plenamente por Jesucristo. Es decir, que los impíos no ignoren el Evangelio. Porque aunque no se arrepientan, la base del juicio para ellos es la redención que Dios nos ha otorgado a nosotros. Ellos han despreciado al Redentor y la redención, y eso vendrá para ellos y contra ellos como el juicio severo. El juicio, algunos dicen que en Apocalipsis hay 2 tipos de juicios y 2 tronos, que Dios va a tener un trono para juzgar a los creyentes y otro trono para juzgar a los incrédulos. ¿Puede ser eso cierto? Algunos dicen eso. Algunos dicen que hay 2 actos judiciales distintos para 2 pueblos distintos. No, señores, hay solo un juez y solo una ley perfecta y solo un altar legítimo sobre el cual se dictará justicia. Y basados en este texto podemos decir lo siguiente: los incrédulos no vienen a Cristo porque no les gusta Cristo, no les gusta la ley, les parece aburrida la iglesia, les parece aburrido el Evangelio, lo desprecian y lo pisotean, pero un día tendrán que comparecer. ¿Y dónde tendrán que estar? Al lado del altar que despreciaron durante toda su vida, y al lado del juez que despreciaron durante toda su vida, y en medio de los símbolos que despreciaron y pisotearon, tendrán que comparecer. Ustedes saben que muchos movimientos hoy en día terriblemente perversos toman símbolos cristianos para pisotearlos, para deshonrarlos, y para ellos es objeto de burla. Y no les pasa nada, por supuesto, en el momento. Muchos de ellos toman el arco iris, ¿cierto? Que está representado en la Escritura como una señal de juicio para pisotearlo. Y muchos otros toman la Escritura y la pisotean. Toman los símbolos como la cruz u otros símbolos cristianos y se burlan, los ignoran. ¿Pero qué dice la Escritura? Tendrán que comparecer. Un día tendrán que llegar. Y ese lugar estará lleno de todos los símbolos cristianos que ellos pisotearon. Estará lleno de todas las creencias que ellos negaron. Y quien estará sentado en medio del trono será aquel Señor a quien ellos ignoraron. Terrible. Terrible que cuando tengan que encontrarse en allá, se encuentren con aquel a quien ellos más odian y desprecian. ¿Y quiénes serán testigos de ese acto de juicio? Los creyentes. Dice la Biblia que las 12 tribus se sentarán a juzgar y que los creyentes presenciarán el juicio contra los incrédulos, para que no nos quepa duda. No tenemos derecho a ser testigos, porque hemos sido salvos por gracia, pero un valor agregado de esa redención incomparable es que presenciaremos el juicio y veremos como Dios dice a los de la izquierda: malditos al fuego eterno, y luego a los de la derecha: bienvenidos. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Alguien diría: bueno, si estamos en el templo, en el lugar santo, si está en medio del altar del incienso donde se elevan las oraciones de los justos, y está Cristo como sumo sacerdote allí hablando o representado a través de la voz, pues el mensaje es solo para los creyentes. No, señores, las 7 trompetas es el mensaje para los incrédulos. Ellos no lo van a oír, pero ¿quiénes lo tenemos que oír? Nosotros. Y al oírlo nosotros tendremos esperanza, porque no hay impunidad, porque hay justicia, porque Dios está a favor de su pueblo. Él no tiene que salir a otro escenario a anunciarle a los incrédulos que se arrepientan. ¿Sabe desde dónde Él llama a los incrédulos al arrepentimiento? Desde su santo templo. Desde su santo templo, Él llama a los incrédulos a que se arrepientan. Si no se arrepienten, tendrán que comparecer en su santo templo para recibir la sentencia judicial final. Juez y justicia juntos, representados a través de este acto cúltico, este acto litúrgico en la presencia del Señor. Esto que nosotros estamos viendo es terrible, hermanos. Aquí la Biblia no nos dice a los creyentes que salgamos a hacer una marcha a la plaza central.
a contender contra los antagónicos del Evangelio, o a desafiarlos con consignas, o a provocarlos con acciones nuestras, religiosas. Aquí lo que nos dice es que nos reunamos en su templo, escuchemos su palabra y presenciemos la justicia que Dios trae para ellos. Y como Dios trae justicia para ellos, ¿nosotros qué debemos hacer? Señor, ten misericordia de ellos y predicarles el Evangelio. La Biblia nunca nos ordena acciones provocadoras contra los incrédulos. La Biblia no nos permite acciones de contrarrestar el pecado, sino presentar el Evangelio y vivir junto al Señor. El versículo continúa diciendo, al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El sexto ángel toca la trompeta, se escucha la voz del juez que está en el altar del incienso, es decir, es esperanza para los creyentes. Esta trompeta es una gran esperanza para los creyentes, los que se congregan a escuchar el mensaje y a ver que Dios sí responde a sus oraciones. Ahí está el Cordero respondiendo a los creyentes, pero no dándoles dinero, sino respondiéndoles con justicia. Ustedes pidieron justicia, yo soy el juez, les voy a hacer justicia. Pero la justicia que les voy a hacer es traer juicio sobre los impíos. Porque a veces nosotros pedimos otras acciones de justicia, como que nos beneficien a nosotros. Pero no es esa la justicia que Dios va a obrar. La justicia no es para beneficio propio, sino para la gloria de Dios, trayendo el juicio sobre los incrédulos. Y eso es lo que va a suceder a partir del versículo 14. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Queridos hermanos, miren lo interesante que va a suceder. 4 ángulos en el altar del incienso, 4 cuernos representando la obra perfecta de Cristo y la expiación para los creyentes, la esperanza que tenemos los salvos en Cristo. Pero esos 4 cuernos también son signo inequívoco de la justicia que Él trae sobre los incrédulos. Ahora desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis capítulo 7 dice 4 ángeles que estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra. Aquí dice que están atados junto al río Éufrates. Hace una pequeña variación en la mención, pero esencialmente lo que nos está diciendo es lo mismo. Son muchas las personas que van a decirnos lo siguiente: estos 4 ángeles son 4 demonios de destrucción. Son 4 demonios, diablos, sí, anticristos que hacen mal y que ahora van a venir con todo su ímpetu, su furia, a traer destrucción contra los creyentes. La mayoría de los que leen estos textos dicen que los 4 ángeles aquí son 4 demonios que Dios los suelta durante la gran tribulación para que ataquen a la iglesia y maten más creyentes. Si eso es así, ¿habría alguna esperanza para nosotros? ¿Habría algún consuelo que Dios nos diga, prepárense porque les voy a soltar 4 fieras más terribles que los acaben? Por supuesto que no. Primero, nunca eso ha sucedido en el templo de Dios, que anuncie juicio contra su pueblo que se reúne a adorarle y que han sido redimidos por gracia. En segundo lugar, la Biblia aquí no está diciendo que tiene 4 demonios controlando la tierra, sino 4 ángeles. La palabra aquí es ángel, mensajero, enviado de Dios, un ser celestial, gobernado por Dios, que se somete a la soberanía de Dios y que está listo para cumplir los propósitos de Dios, no los propósitos de Satanás. Entonces aquí no está haciendo mención a 4 demonios, por supuesto, no lo es. Aquí está haciendo mención a 4 enviados de Dios, mensajeros de Dios, que cumplen los propósitos de Dios para su propia gloria. Y dice que están atados junto al río Éufrates, y recuerden que dijimos que el Éufrates era el límite entre el pueblo de Dios y luego los imperios dominantes. Y recuerden que dijimos que el Éufrates fue el lugar donde los creyentes fueron ofendidos o lastimados o torturados. Por eso es un acto de justicia a favor de los creyentes.
Estos 4 ángeles van a establecer juicio a favor de los creyentes, no contra los creyentes. Porque en el capítulo 7 dice que estaban atados y no se les daba el permiso de cumplir su labor destructiva porque no habían sido sellados los 144,000. Y en el capítulo 9 dice que ya fueron sellados y que están a salvo. Y las 5 trompetas anteriores son contra los impíos o contra los que no son sellados, y esta sexta también. Entonces son 4 ángeles puestos por Dios para el momento oportuno, cuando se les dé la orden de cumplir la labor de juicio contra los impíos. Queridos hermanos, aquí no está hablando de destrucción para los creyentes. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los creyentes, debido a nuestros pecados, sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Disciplina correctiva, restaurativa. Pero es la disciplina de un padre para un hijo, que es llena de amor, de bondad y de misericordia. Pero el juicio que está dándose aquí sucesivo es contra los incrédulos, que es inclemente, es severo y que no tiene misericordia, porque misericordia es para los creyentes. Para los incrédulos es juicio solamente. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Recuerden, queridos hermanos, que la mayoría de personas que estudian el Apocalipsis solamente ven diablos y demonios en Apocalipsis. Por eso tienen pesadillas. Y ven a Satanás obrando de principio a fin contra la iglesia siendo diezmada y los creyentes siendo torturados. Pero lo que nosotros hemos visto de principio a fin en Apocalipsis es a Cristo gobernando. ¿Por qué están atados estos ángeles? Porque ellos se someten a Dios. Porque ellos tienen que someterse a Dios. Y los versículos siguientes van a hablar del día, momento, el lugar oportuno en el cual son sueltos. Es decir, Dios sigue siendo soberano sobre su corte celestial, soberano sobre su iglesia y soberano también sobre y contra los impíos que obran contra el plan del Señor. Están atados, listos para el gran momento en el cual tendrán que ejecutar el juicio de Dios. Yo les pregunto, hermanos queridos, si a Satanás y a los incrédulos los juzgan los demonios, ¿eso tiene sentido? No es lo mismo que dijeron que Jesús dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Se acuerdan cuando lo acusaron de que él liberaba a los poseídos por Belcebú? Dice, y una casa dividida no puede permanecer. El hombre fuerte no es atado por sus mismos súbditos. Y Satanás no puede echar fuera a Satanás. El mal no puede ser juzgado por el mismo mal. Satanás y todos los gobernantes que promueven el mal no pueden ser juzgados por el mismo mal. Ellos son víctimas de su propio mal, pero son juzgados por Dios a través de los mensajeros que Dios envía. Entonces, decir aquí que son 4 demonios que van a matar los impíos, pues eso no tiene sentido. Pero si decimos lo que la Biblia dice, que son 4 mensajeros de Dios, ángeles, enviados desde el cielo para ejecutar el juicio de Dios sobre los incrédulos, eso sí tiene sentido, porque es la luz contra las tinieblas, la santidad contra la perversión, y es la justicia contra la injusticia. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender acá, diciendo, esto es lo que la voz que escucha Juan dice, al 6.º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, no estaban atados en el sentido de que estuvieran amordazados, o que estuvieran, como dicen algunos, en un depósito de maldad, o en una caverna, o que estuvieran encadenados. ¿Se puede encadenar un ángel, que es un ser espiritual? ¿Se le pueden poner grillos y cadenas y ponerlo en el cepo? No, lo que está diciendo es, estaban detenidos, estaban listos, pero no podían actuar hasta no recibir la orden de actuar. Y a mí me llama mucho la atención, queridos hermanos, porque aquí vemos juez, justicia y juicio juntos para este propósito sublime. Pero me llama mucho la atención ver la soberanía de Dios.
que no la podemos perder de vista en soberanía de Dios en el universo entero, en defensa de su pueblo y en juicio contra los impíos. Pero también vemos algo muy interesante y es la sujeción de los ángeles a Dios. Los ángeles se sujetan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, es Rey, Señor. Y si los ángeles se sujetan y aún Jesucristo como Hijo de Dios se sujetó al Padre, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto o nos es casi imposible sujetarnos a la voluntad de Dios? El impío, pues Dios lo entregó para ese fin. Pero ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto sujetarnos a la ley de Dios? Aún los ángeles se sujetan. Están atados, es decir, no puedo hacer nada que no se me ordene. No puedo tomar ni una acción que no tenga el permiso para hacerla. ¿Recuerdan lo que le sucedió a Saúl cuando hizo alguito más que no tenía el permiso de hacer? ¿Recuerdan? O Usa cuando hizo algo muy sencillo como sostener el arca, que tampoco tenía el permiso de hacer. Hermanos, esto es serio. Es muy serio lo que dice la Escritura. Si los ángeles se sujetan, están atados, es decir, quietos, inmovilizados, paralizados. ¿Por qué? Porque no pueden actuar fuera de la orden. No pueden anticiparse en la orden. Si ellos se anticipan, están en rebelión. ¿Quién es el que da la voz? ¿Quién da la orden? Jesucristo, nuestro Dios, el juez por excelencia. Él es el único que puede abrir la sesión. Es el único que puede intervenir legítimamente y los demás simplemente ejecutan. Están atados junto, como soldados listos para actuar, como militares listos para intervenir, pero aguardando la voz de su capitán, de Cristo, el juez, el rey, el cordero por excelencia. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Otra de las menciones del río Éufrates por la cual es importante en este versículo acá, es porque en la época en la cual Juan está escribiendo, había un límite entre el Imperio Romano y los partos, o los partianos, que era otro imperio militar muy fuerte. Y ese era el límite. Si se cruzaba el límite, estaban amenazados los romanos, ¿sí? Y tenían temor. Recuerden que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, estaban bajo el Imperio Romano, y esa mención al Éufrates, que servía como límite entre estos 2 imperios en el momento histórico, es importante, porque los partos habían amenazado de muerte a los romanos, y podían con todo su armamento y con sus militares atacarlos, con sus caballos, pero Dios había dicho que iba a guardar al Imperio Romano mientras cumplía el propósito. ¿Cuál era el propósito? La extensión del reino de Dios. Por eso están ahí. Esa mención histórica del momento era importante para Juan y para todos los creyentes, porque Dios aún en medio de la oposición está guardando este imperio. Es probable que muchos de nosotros veamos nuestra nación con malos ojos y veamos nuestra nación como una nación muy en contra de Dios, y por supuesto sus acciones lo son, pero esta nación está gobernada ¿por quién? Por Dios. Está gobernada por nuestro Dios. Esta nación, sus gobernantes, sus políticas están dirigidas por Dios para un propósito. Y en medio de esta nación que hay tanto pecado, Dios guarda su iglesia, guarda a sus hijos, y también hace que los impíos se desenfrenen en su maldad para que sufran mayor condenación. Por eso todo este acto es en medio de los 4 cuernos, que juzgan al impío severamente, pero que le dan esperanza al creyente. En medio de los 4 cuernos que atestiguan que Cristo murió y ellos lo despreciaron. Pero en medio de los 4 cuernos que atestiguan que Cristo murió y nos redimió por gracia. Que fuimos acogidos abrazándonos a esos cuernos para tener esperanza. Por eso tenemos esa confianza. Deuteronomios 1:7 dice: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles de Neguev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Queridos hermanos,
Nosotros no conocemos los tiempos por los cuales estamos pasando. Y la Biblia dice que tampoco nos es dado conocer los tiempos. Es muy común escuchar personas que dicen, no, es que el Señor ahora sí va a venir. Ahora sí está cerca. Mire, está cerca desde que Él lo prometió, hace 2000 años. ¿Cuánto tarde? No sabemos. Seguirá cerca el día de su venida. Pero muchos dicen, va a ser en esta generación, algunos ponen fechas. Muchas sectas han puesto fechas, muchos protestantes han puesto fechas, porque ellos dicen, ahora sí es, y no ha sucedido. Porque no nos corresponde a nosotros interpretar los tiempos. No nos corresponde interpretar los movimientos de las épocas y las culturas, porque eso es potestad de nuestro Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Reunirnos en su templo, junto a los cuernos del altar, abrazar esos cuernos, adorar a nuestro Dios, reclamar su justicia y pedir misericordia para los impíos y confiar en nuestro Dios. Porque ese Señor, justo y poderoso, que está en medio de los 4 cuernos, dictando justicia contra los impíos, antes de hacerlo, dijo que nuestros pecados habían sido perdonados. En ese mismo altar, ese mismo juez dijo, tus pecados te son perdonados, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la esperanza para nosotros. Nosotros tenemos esperanza al lado de esos cuernos. Nosotros los podemos abrazar y quedarnos allí gozados o gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo perdona nuestros pecados. Pero el impío, ver esos cuernos es terrorífico, porque significa juicio y condenación sin misericordia para él. Que el Señor nos ayude y que vivamos en medio de los 4 cuernos del altar, al lado de nuestro Dios. Amén. Señor, gracias por darnos esperanza a través de tu palabra. Gracias por recordarnos otra vez la redención que en Cristo Jesús has obrado sin ninguna obra de nuestra parte. Gracias por recordarnos que nosotros no te elegimos a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros y nos congregaste en ese lugar santo, donde tu pueblo se reúne para adorarte y para disfrutar de la fragancia de la redención. Gracias porque esos 4 cuernos y ese altar del incienso nos recuerdan que tú primero moriste en la cruz y que nos hallaste dignos por tu gracia de perdonarnos nuestros pecados. Y gracias porque ahora ese mismo altar que sirve como testigo de la redención y como esperanza cristiana, es el mismo altar que sirve como advertencia de juicio implacable sobre los incrédulos. ¿Cuánta esperanza nos das a nosotros al escuchar tu voz en este 6º toque y saber que no te has olvidado de tu pueblo, que sigues en medio de tu pueblo defendiéndolo, guardándolo, y que tú eres el que pones el límite entre tu pueblo y los incrédulos, y que tú no permitirás que ninguna arma forjada contra los creyentes prevalezca. Gracias por recordarnos que hay ángeles puestos por ti para guardar a tu pueblo y preservarlo y defenderlo, para que no se destruya la familia, no se destruya la iglesia y no se destruyan las naciones, porque hacen parte de tu plan supremo. Gracias, Señor, porque nuestro llamado no es provocar a los impíos. Nuestras acciones tienen que ser llenas de misericordia, presentando el Evangelio por si tú les das la oportunidad de arrepentirse. Estos 4 ángeles, estos 4 cuernos, este altar de oro, nos recuerdan que aún hay esperanza de salvación para los incrédulos y que nosotros somos llamados a predicar las buenas nuevas. Ayúdanos a entender estas tareas y a cumplirlas con diligencia, en el nombre de nuestro buen Dios. Amén. Señor les bendiga, hermanos.